Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos dan explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Conduce Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Barranquilla Espiritual, el programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos desde toda la eternidad. Inicialmente vamos con nuestros patrocinadores sin los cuales no fuera posible realizar este programa. Biofarma, Farmacia Biofarma y Panadería Nueva York. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Pídalo al 328-7910 o en la tienda de la esquina. Nueva York, el pan hecho con amor. Biofarma, la única cadena de farmacias homeopáticas de la costa atlántica. Biofarma, medicamentos homeopáticos y naturales. Visítenos en nuestra sede principal, calle 82, número 4319, local 1A. Contáctenos a los teléfonos 605-355-2340, 605-355-2579, al celular 301-683-3102. Contamos con sucursales en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Farmacia homeopática Biofarma, cada día más cerca de ti. Bien, seguimos con Manuel Balbo González, Medicina General, Medicina Biológica, consultorio ubicado en la carrera 42A3, número 84137, barrio Los Nogales. WhatsApp 304-397-4569. Restaurante Fogón Marino, 35 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos. Carrera 43, número 7296. Teléfono 605-387-7579, 301-488-9168. Everin García, manualidades, artesanías, tejidos, blusas tejidas individuales, tejidos individuales en palma de Iraca con madera country. También clínica de ropa. WhatsApp 312-694-1230. Ferretería Master Fer, materiales rueda limitada. Somos su punto de soluciones. Ferretería en general y herramientas y construcción. Te alquilamos andamios. Calle 75, número 4813, esquina, donde están los caballos. 605-345-7084, 321-893-4165. Estación de servicio El Rancho, queda en toda la Murillo con Olaya Herrera. Es el mejor precio de la gasolina en Barranquilla. Y además, allá al costado está la mejor chicharronera de Barranquilla. Chicharrones Mi Cabo. Ahí también en Murillo con Olaya Herrera esquina. Franja de casa, exquisita cocina árabe con auténtico sabor casero. Charihubis Hasbun, 301-501-6881. Tenemos terapia de bienestar Bion. Somos profesionales en el área de la salud, dispuestos a brindarte el mejor servicio en oxigenoterapia, terapia hiperbárica, con la cámara hiperbárica, y especializados en medicina bioreguladora, antihomotóxica y homeopática, cuidado de heridas, sueroterapia, cámara hiperbárica, patologías a tratar, posoperatorios, fibromialgias, osteomelitis, pie diabético, úlceras, heridas complicadas. Estamos en Doral Medical, primer piso, Barranquilla, carrera 44, número 8240. Celular 314-596-8273. Nos llamamos Terapia de Bienestar Bion. Si usted quiere complementar todas estas enseñanzas, acuda a 3 sitios recomendados aquí en la ciudad de Barranquilla. Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413, los martes y miércoles a las 6 de la tarde, los sábados a las 4 de la tarde. Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 302, edificio Tecar, sábado 5 de la tarde.
Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, carrera 34, número 72247, local 2, edificio Maranata, del lunes a jueves a las 6 de la tarde, también los sábados a las 4 de la tarde. Bien, ahora vamos, tenemos acá a William Fontalvo también. William, buenas tardes. Feliz tarde para todos y otro sábado más aquí para enriquecernos con estas enseñanzas y con este tema que traemos hoy. Muy bien, vamos entonces a oír el audio Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, que está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo. Y después venimos a dar nuestras opiniones sobre el tema. Honra a tu padre y a tu madre. Sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, no hagas mal a nadie, honra a tu padre y a tu madre. San Marcos capítulo 10, versículo 19, San Lucas capítulo 18 al 20, San Mateo capítulo 19, 18, 19. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Decálogo, Éxodo 20, 12. Piedad filial. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre es una consecuencia de la ley general de caridad y de amor al prójimo, dado que no podemos amar al prójimo si no amamos a nuestros padres. No obstante, el imperativo honra contiene un deber mayor para con ellos, el de la piedad filial. Así Dios quiso mostrar que en el amor a nuestros padres debemos incluir el respeto, las atenciones, la sumisión y la condescendencia. Eso implica la obligación de cumplir para con ellos en forma aún más rigurosa todo lo que la caridad nos ordena en relación con el prójimo en general. Ese deber se extiende naturalmente a las personas que hacen las veces de padre y madre y que tienen tanto más mérito cuanto menos obligatoria es su devoción. Dios castiga siempre con rigor cualquier tipo de violación a ese mandamiento. Honrar al padre y a la madre no significa solamente respetarlos, sino también ampararlos en la necesidad, proporcionarles reposo en la vejez y rodearlos de cuidados, al igual que ellos lo hicieron con nosotros durante nuestra infancia. La verdadera piedad filial se demuestra sobre todo en relación con los padres sin recursos. Cumplirán ese mandamiento los que suponen que realizan un gran esfuerzo porque dan a sus padres estrictamente lo necesario para que no se mueran de hambre, mientras ellos no se privan de nada. Cumplirán si los relegan a la habitación más pequeña de la casa solo por no abandonarlos en la calle, mientras reservan para sí mismos la mejor y más confortable. ¿Cuántas veces lo hacen de mala voluntad y los obligan a pagar caro lo que les resta de vida, descargando sobre ellos todo el peso de las tareas domésticas? ¿Corresponderá a los padres ancianos y débiles servir a los hijos jóvenes y fuertes? ¿Acaso la madre les cobró la leche cuando los amamantaba? ¿Tomó en cuenta sus vigilias cuando ellos estuvieron enfermos o todo lo que debió caminar para conseguir lo que necesitaban? No, los hijos no deben a sus padres indigentes nada más que lo estrictamente necesario. Le deben también, en la medida de sus posibilidades, las pequeñas satisfacciones de lo superfluo, la dedicación, los amorosos cuidados, que apenas son el interés de lo que recibieron, el pago de una deuda sagrada. Esta es la única piedad filial que Dios admite.
Hay pues de aquel que olvida lo que debe a quienes lo ampararon en su debilidad, que junto con la vida material le dieron la vida moral, y que muchas veces se impusieron duras privaciones para garantizarle el bienestar. Ay del ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono. Será herido en sus más caros afectos, en ocasiones incluso desde la vida presente, pero con certeza en otra existencia, en la que habrá de padecer lo que haya hecho padecer a los otros. Es cierto que algunos padres menosprecian sus deberes y no son para sus hijos lo que deberían ser. Con todo, a Dios le corresponde juzgarlos y no a los hijos. No corresponde a estos censurarlos, porque tal vez hayan merecido que sus padres fueran de ese modo. Si la ley de caridad establece que el mal se pague con el bien, que haya indulgencia para con las imperfecciones ajenas, que no se hable mal del prójimo, que se olviden y perdonen sus faltas, que se ame incluso a los enemigos, ¿cuántos mayores no habrán de ser esas obligaciones en relación con los padres? Los hijos deben pues adoptar como regla de conducta para con la madre y el padre todos los preceptos de Jesús relativos al prójimo, y tener en mente que todo procedimiento censurable en relación con los extraños es todavía más censurable en relación con los padres, y que lo que tal vez no sea más que una simple falta en el primer caso puede convertirse en un crimen en el segundo, porque entonces a la falta de caridad se suma la ingratitud. Dios ha dicho: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. ¿Por qué Él promete como recompensa la vida en la tierra y no la vida celestial? La explicación se encuentra en esta frase: que Dios te dará, la cual, suprimida en la fórmula moderna del Decálogo, altera su sentido. Para que comprendamos esas palabras es preciso que nos remitamos a la situación y a las ideas de los hebreos en la época en que fueron pronunciadas. Ellos todavía no comprendían la vida futura. Su vida no se extendía más allá de la vida corporal. Tenían pues que ser impresionados más por lo que veían que por lo que no veían. Razón por la cual Dios les habla en un lenguaje que está más a su alcance, como si se dirigiera a niños, y les muestra en perspectiva lo que puede satisfacerlos. Los hebreos todavía se hallaban en el desierto y la tierra que Dios les dará es la tierra prometida, el objetivo de sus aspiraciones. No deseaban nada más que eso, y Dios les dice que vivirán en ella largo tiempo, es decir, que la poseerán por largo tiempo, en caso que observen sus mandamientos. No obstante, al advenimiento de Jesús, las ideas de los hebreos ya estaban más desarrolladas. Había llegado la hora de que recibieran una alimentación menos grosera, de modo que el Maestro los inicia en la vida espiritual al decir: mi reino no es de este mundo. Allá y no en la tierra recibiréis la recompensa de vuestras buenas obras. Con esas palabras, la tierra prometida material se transforma en una patria celestial. Por eso, cuando Él los llama a la observancia de aquel mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ya no les promete la tierra, sino el cielo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, pues decían que había perdido la razón. Mientras tanto, cuando llegaron, su madre y sus hermanos se quedaron del lado de afuera y enviaron a llamarlo. Y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo y le dijeron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos, capítulo 3, versículos 20 y 21,
y 31 a 35. San Mateo capítulo 12, 46 al 50. Algunas palabras parecen extrañas en boca de Jesús, porque contrastan con su bondad y su inalterable benevolencia para con todos. Los incrédulos no han dejado de valerse de ese argumento para decir que él se contradecía. No obstante, un hecho irrefutable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley de amor y de caridad. Él no podía, pues, derribar por un lado lo que edificaba por otro. De ahí es preciso inferir esta consecuencia rigurosa. Si algunas máximas de Cristo se hallan en contradicción con aquel principio básico, es porque las palabras que le atribuyen fueron mal reproducidas, mal comprendidas o no son suyas. Con razón nos asombramos de ver que en estas circunstancias Jesús muestra tanta indiferencia para con sus parientes y en cierto modo reniega de su madre. Por lo que se refiere a sus hermanos, se sabe que jamás tuvieron simpatía por él. Espíritus poco adelantados no comprendían su misión. Para ellos la conducta de Jesús era extraña y sus enseñanzas no los sensibilizaron, puesto que ninguno de ellos lo siguió como discípulo. Parece incluso que compartían hasta cierto punto las prevenciones de sus enemigos. Es cierto, por otra parte, que lo recibían más como un extraño que como un hermano cuando él se presentaba ante su familia. San Juan dice positivamente que ellos no creían en él. San Juan capítulo 7, versículo 5. En cuanto a la madre de Jesús, nadie osaría discutir la ternura que prodigaba a su hijo, pero también es preciso convenir en que tampoco ella tenía una idea muy precisa de la misión del Maestro, pues jamás la vieron que siguiera sus enseñanzas, ni que diera testimonio de él como hizo Juan el Bautista. El sentimiento que en ella predominaba era la solicitud maternal con respecto a Jesús. Suponer que él haya renegado de su madre sería ignorar su carácter. No es posible que un pensamiento semejante animara a aquel que dijo: honra a tu padre y a tu madre. Por consiguiente, es preciso buscar otro sentido a sus palabras, casi siempre veladas por la forma alegórica. Jesús no descuidaba ninguna ocasión para impartir una enseñanza. Aprovechó, pues, la que le ofrecía la llegada de su familia para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. Parentesco corporal y parentesco espiritual. Los lazos de la sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque éste ya existía antes de que el cuerpo se formara. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, solo le proporciona una envoltura corporal. Con todo, corresponde al Padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su Hijo, a fin de que ese espíritu progrese. Los espíritus que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo, a fin de que les sirva como prueba. Los verdaderos lazos de familia no son, pues, los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos, que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse, según se ve todos los días. Es este un problema moral que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de las existencias. Hay por consiguiente dos clases de familias: las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales.
Las primeras son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus, a través de las diversas migraciones del alma. Las segundas son frágiles, como la materia, se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente incluso desde la existencia presente. Eso fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo a sus discípulos: estos son mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia por los lazos del Espíritu. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. La hostilidad de los hermanos de Jesús se halla claramente expresada en el relato de San Marcos, pues manifiesta que aquellos tenían el propósito de atraparlo, con el pretexto de que había perdido la razón. Informado de la llegada de sus hermanos y conociendo los sentimientos que abrigaban para con él, era natural que Jesús dijera, refiriéndose a sus discípulos, desde el punto de vista espiritual: estos son mis verdaderos hermanos. Como su madre estaba acompañándolos, él generaliza la enseñanza, lo que no implica de manera alguna que haya pretendido decir que su madre, según el cuerpo, nada significaba para él como espíritu, ni que solo mereciera indiferencia de su parte. Su conducta en otras circunstancias demostró suficientemente lo contrario. Esto está en la página de Confecol, traducción Gustavo N. Martínez, Marta H. Garzaniga, publicado por el Consejo Espírita Internacional. Voz: Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, Barranquilla, Colombia. También un tema extraordinario, y este capítulo también maravilloso, capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo. Estamos con estos programas haciendo el doble propósito de divulgar estas enseñanzas y de divulgar este libro maravilloso. Consíganlo, Evangelio según el Espiritismo, porque este capítulo particularmente nos dilucida, nos aclara todo lo referente a nuestras relaciones familiares, el porqué de nuestras relaciones familiares. Porque sabemos que nuestras familias a veces hay conflictos en el hogar, hay situaciones difíciles, hay separaciones, hay situaciones difíciles con los hijos, hay situaciones difíciles con los padres y con las otras partes de la familia, a veces agregadas, a veces muy próximas, a veces es una familia aumentada por hermanos, por tíos, por abuelos, por primos. Y pues, si es normalmente, pues, si entre más grande la familia, más dificultades, normalmente, salvo excepciones que realmente son familias ejemplares, pero no deja de haber siempre algún miembro de la familia donde hay dificultades. Este capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo explica lo que ningún otro libro aquí en la humanidad actual, moderna, nos puede explicar. Y es que nuestras relaciones familiares tienen un ayer, tienen un pasado. Y nuestras familias se conforman por las necesidades espirituales de cada uno de nosotros, espíritus encarnados como nuestros familiares. Y muchas veces, por esas relaciones del ayer, donde hemos generado amistades y enemistades, se dan una necesidad de encarnar a veces, muchas veces, amigos espirituales. Pero también, en muchas ocasiones, en un planeta todavía en evolución como el nuestro, planeta Tierra, se dan también unas necesidades de encarnar a antiguos adversarios. Y es por eso que muchas veces en nuestros hogares, en nuestras familias, se producen esos choques, esos conflictos, a veces hasta de nacimiento, ¿verdad? Se dan esos
esos roces, esas animadversiones, esas discusiones, y algunas que van hasta extremos desgraciados, como asesinatos, como heridas, o sea, situaciones difíciles. Pero es porque Dios ha permitido que encarnemos para limar asperezas. No es para que las relaciones se vuelvan cada vez peores, no. Tenemos que aplicar todas las máximas de Jesús de amor, de perdón, precisamente dentro de la familia. A veces somos muy civilizados y muy decentes por fuera de nuestros hogares, pero llegamos a nuestros hogares y nos quitamos esa máscara de civilización y nos mostramos déspotas, patanes, totalmente descorteses dentro del círculo familiar, y eso produce muchas situaciones difíciles, cuántos suicidios, cuántas situaciones desgraciadas han aparecido por esos disturbios en el hogar. Fíjense ustedes que las estadísticas dicen que la mayor parte de los conflictos familiares se dan los días domingos. Los días domingos y los días de feria, feriados, los días festivos, es donde se dan la mayor cantidad de desgracias en los hogares, porque es el momento donde se reúne la familia. O sea que no, en general, tenemos malas convivencias familiares, ¿sí? Y más si acompañamos de trago, más si acompañamos de situaciones de drogas, pues todavía las cosas se complejizan más, porque con este tipo de situaciones, con el trago, con la droga, pues las personalidades se alteran todavía más, ¿sí? El personalismo se sobreexcita, y entonces, si tú eras medio calmadito, con un trago, con una droga, te vuelves furibundo, ¿sí? Cambia la personalidad por todas estas situaciones extras que le añadimos a nuestro cuerpo. Entonces el temperamento, que ya en sí es bastante fuerte, el de la mayoría o el del promedio de los seres humanos aquí en la Tierra, que no aceptan disculpas, que no aceptan una mala situación, una mala palabra, ¿verdad? Si le metemos tragos, si le metemos drogas, entonces se sobreexcitan todas esas personalidades, el orgullo y el egoísmo se sobredimensiona, y más difícil es calmar ese río crecido de pasiones interiores que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por eso es muy importante este capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo, que, como lo dice Kardec, esta situación, esta explicación del porqué de esas situaciones familiares difíciles, solamente lo explica el Espiritismo. Solamente lo explica la revelación espírita. Ninguna otra enseñanza te da una explicación coherente, lógica, racional, además, acorde a las leyes de Dios, porque Dios es justicia, es amor y es caridad. ¿Querías decir algo, William? No, sobre cuando estaba Jesús pues dándole que le dicen que allá afuera están sus familiares. Él dice: estos son mis verdaderos familiares, los verdaderos hermanos, los que estaban oyendo, los que estaban ya más maduros para oír su mensaje, que eran espíritus ya con más conocimiento que los mismos familiares. Por eso entre veces en las familias casi uno encuentra diferencias con otros, y esa es la razón más o menos que nos da aquí Jesús sobre ese pasaje, sobre cuando en familias no hay hermanos o hijos que se ponen de acuerdo, cuando hay madres también que no
no quieren a sus hijos, o padres que no quieren a sus hijos. Ahí se ve, se plasma pues esta situación, este mensaje de Jesús que nos dio a entender sobre ese mensaje. Así es, nos está diciendo Jesús que hay dos tipos de familias. Cuando él aparentemente reniega de sus hermanos y aparentemente reniega de su madre. No, él quiso aprovechar esa circunstancia para decir, y diciendo que sus discípulos eran su madre y sus hermanos, quiso enseñarnos, aprovechó para decirnos precisamente lo que yo acabo de decir y lo que tú acabas de decir, que hay familias espirituales y hay familias carnales. Hay dos tipos de familias, o sea, familias por lazos consanguíneos y familias por afinidades espirituales, ¿sí? En ocasiones son las mismas, o parte del hogar somos afines unos con otros, pero en ocasiones no. En ocasiones hay algunos hermanos, hay algunos padres, algunos otros familiares que con los que tenemos situaciones difíciles, pero vinimos fue a tolerarnos, a perdonarnos, a querernos, ¿sí? Porque seguramente que eso en el pasado fueron situaciones o que generamos nosotros o que generaron esos otros parientes y que no nos logramos colocar de acuerdo. También hay un pasaje de Jesús que dice, ponte de acuerdo con tu adversario si no quieres que él te lleve a donde el juez y el juez te meta a la cárcel y de allí no saldrás hasta que pagues hasta la última moneda. Ahí está diciéndonos Jesús que debemos ponernos de acuerdo en paz con aquellas personas con las que hemos tenido inconvenientes, porque si no, regresaremos a la cárcel del cuerpo. Podemos hacer el símil ese que él hacía de la cárcel, ¿sí? Porque el cuerpo es una especie de cárcel para el alma. Estamos atados al cuerpo durante 50, 60, 80 años, el tiempo que necesitemos estar aquí, y luego, cuando acaba ese plazo, nos liberamos de esa cárcel. Entonces lo que nos quiso decir Jesús con ese otro pasaje es que tendremos que repetir las mismas experiencias si no nos ponemos a paz con nuestro adversario. Y el adversario puede ser un hermano, el adversario puede ser un papá, el adversario puede ser una esposa, un esposo, el adversario puede ser un hijo, ¿sí? En ese momento. Pero que no estamos llamados, somos adversarios del pasado, pero estamos llamados en el presente a tener una armonía, a tener una unión, a tener una concordia. Indudablemente que habrá más afinidad entre uno y otro, pero no que se perpetúen los odios. Por eso es que Dios nos junta cerquita en el mismo hogar, bajo el mismo techo, para que nos toleremos. Miren lo que pasó en pandemia, nadie podía salir. ¿Sí? Parecía algo premeditado, ¿verdad? Se necesitaba esa unión familiar, se necesitaba esa convivencia. Algunos problemas familiares se agudizaron, pero de todas formas era un mensaje espiritual, ¿sí? Ese aislamiento fue un mensaje espiritual, la necesidad que teníamos toda la humanidad, porque eso no perdonó países. La pandemia, toda la humanidad teníamos que estar mucho más unidos unos de otros, dependiendo unos de otros, y desgraciadamente algunos y algunas familias se fueron completicas, ¿verdad? Pero era un mensaje de unión, de concordia entre los miembros de la familia, la necesidad de la familia, que hoy le hace honor este capítulo del Evangelio según el Espiritismo. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, ¿sí? Fue citado por Jesús y también recordemos que fue uno de los 10 mandamientos entregados por Dios en el monte Sinaí a Moisés. También un mensaje totalmente espiritual. Diríamos en esta época un mensaje mediúnico. Esos 10 mandamientos, Moisés hizo lo que se hace en los grupos espíritas, hacer reuniones privadas donde podemos tener el intercambio espiritual. Moisés aisló
al monte Sinaí y allá recibió ese mensaje espiritual. Uno de ellos, el cuarto, honrad a vuestro padre y a vuestra madre para que seáis de larga vida en la tierra que el Señor os dará. En esa época Moisés y los hebreos, el pueblo hebreo de la época, no se hablaba de más allá de la muerte. Todo se cifraba en esa tierra prometida de la cual ellos salieron de Egipto para llegar a esa tierra prometida. Entonces, pero Jesús coloca este mismo mandamiento dentro de los importantes mandamientos de las leyes 1400 años después que fue dado esto en el monte Sinaí, lo recalca Jesús. Y hoy el espiritismo nuevamente, que es Kardec, el codificador de la revelación espírita, lo coloca en el capítulo 14 como uno de los principios importantes del comportamiento humano. La familia, lo dicen los sociólogos, lo dicen los psicólogos, lo dicen los gobernantes, lo dicen los religiosos. La familia es la célula principal de la sociedad. Y si una célula está enferma, el cuerpo termina contaminándose todo de esa enfermedad. Entonces, por lo tanto, tenemos que salvar a la familia. Tenemos que volver a la familia cada vez más espiritual. Y una forma de salvar a la familia, de volver más espiritual, es conocer este principio de que nuestra familia son reencuentros de almas, algunas con las que nos llevamos súper bien, algunas con las que nos llevamos regular y algunas con las que nos llevamos mal en el pasado. Eso conforma nuestras familias actuales. Y es por eso que en un pasaje también nos aclara Allan Kardec que a veces nos las llevamos mejor con alguien que no es de la familia que con algún o con varios miembros de nuestra familia. ¿Por qué? Porque hay una familia espiritual y hay una familia material, que fue lo que trató de decir Jesús cuando vinieron a buscarlo sus hermanos y su madre. Él aprovechó para decir, esta es mi madre y estos son mis hermanos. Es decir, la familia espiritual. Porque parece ser que los hermanos no se la llevaban muy bien con él. Estaba su mamá allí, sin embargo, él generaliza la enseñanza, pero no quiere decir que le haya negado a su madre, sino que en ese momento, pues ella los acompañaba. Es que lo que pasa es que María tenía mucho más temor de madre. Imagínense que desde los 40 días a ella le advirtieron que iba a ser, en la vida iba a ser como espadas, iban a atravesar su cuerpo del sufrimiento que iba a tener, el gran dolor. Y muchas veces se pinta a María como la dolorosa, ¿no? Esa imagen de la dolorosa cargando a su hijo después de la cruz. Es decir, que iba a vivir muchos dolores. Entonces ella siempre, desde el nacimiento de Jesús, estaba advertida que él no iba a morir como la mayoría de los seres humanos de viejo, sino que iba a tener ciertos dolores, ciertos sufrimientos. Y ella estaba, como siempre, pendiente de eso, de qué le iba a pasar a Jesús. Además, que con esa sabiduría popular, ella entendía que si ella le decía la verdad, que su hijo le decía la verdad a los poderosos de su tiempo, no podía morir. No podía morir de viejo, ¿cierto? Entonces, más bien ese temor permanente de ella era la que la movía de pronto a tratar de protegerlo. Pero no quiere decir que Jesús tuviera un mal concepto de María, como lo vemos en las bodas de Canaán, como lo vemos en la crucifixión, como lo vemos en varios pasajes del Evangelio donde él siente un gran amor por su madre y una complacencia por su madre. Es decir, ellos eran totalmente almas afines, ¿sí? Lo que no necesario pasaba con sus hermanos, porque no hubo ningún hermano que lo siguiera, ni que diera testimonio de él dentro de sus discípulos. Entonces, bien, y otra parte muy importante que tiene este capítulo
que tiene toda, es uno de los mensajes más importantes y más extensos del capítulo, que no se oyó en el audio que acabamos de emitir. Sin embargo, queda como tarea de que ustedes lo escuchen. Y es un mensaje del Espíritu San Agustín. Me explico. San Agustín, espíritu, no San Agustín encarnado, que fue un padre de la iglesia, sino que ya San Agustín, desencarnado, ya como espíritu, dio este mensaje en 1861 en Francia, a raíz, 1862, corrijo. En Francia dio este mensaje que se llama La ingratitud de los hijos y los lazos de familia. Está explicadito allí con pelos y señales, con detalles, cómo se conforma una familia aquí en la tierra. ¿Sí? Y dice más o menos así: el espíritu, cuando abandona el cuerpo, hace una reflexión de todas las cosas que hizo y que no hizo. Y entendiendo que tiene que perdonar, mira todas las personas con las que tuvo inconvenientes en su última existencia, y después de tiempos de vacilación, de reflexión, pide ayuda para volver a un hogar donde esa persona que de pronto le hizo daño en el pasado le dé la oportunidad de resarcirse. ¿En qué sentido? A veces nosotros somos padres o traemos al mundo esos hijos que traemos al mundo. A veces en una pasada existencia, no se puede generalizar, en nada se puede generalizar, pero muchas veces o a veces esos hijos son seres a los que les quitamos tal vez la vida en el pasado. ¿Sí? Si no le quitamos la vida directamente, de pronto le hicimos la vida de cuadritos, los hicimos sufrir, y de pronto producto de ese sufrimiento se suicidaron, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros les abrimos las puertas de nuestros hogares a esos seres, y como les quitamos la vida directa o indirectamente en el pasado, entonces como padres les damos la posibilidad nuevamente de reencarnar. O sea, le entregamos una nueva vida, una nueva existencia, porque la vida es una sola. Tenemos una vida, pero diferentes existencias corporales, diferentes cuerpos o vestiduras. Entonces, de esa manera, muchas veces entonces en el hogar están anteriores adversarios, como padres, como hijos, como hermanos. ¿Y cuál es la tarea? Perdonarnos, amarnos, reconciliarnos. Si te quité la vida y te estoy entregando una nueva vida, estoy compensándola con la justicia de Dios, ese hecho arbitrario del pasado. Pero ya sabemos que los padres no solamente debemos dar la vida orgánica. Eso no es ser padre, sino la vida moral. ¿En qué sentido? Los buenos consejos, la buena crianza, en lo posible una buena educación o una educación decente, de decencia, porque no siempre los más educados son los que están en los colegios más caros o en las universidades más caras. ¿Sí? Esa no es la educación, eso se llama instrucción. La educación se da en el hogar. Las buenas palabras, sobre todo en el hogar se educa con el ejemplo. Porque yo puedo decir, no digas mentiras, y resulta que yo miento cada vez que puedo y mi hijo me escucha, entonces de nada sirve, ¿verdad? Con el ejemplo. Entonces, ¿para qué? Para darle la vida moral también. Una buena crianza, un buen ejemplo, una buena enseñanza. Un esfuerzo para que ese ser que no va a estar siempre en el hogar, porque va a tener que volar como los pájaros, ¿verdad? Que salen del nido. Pero darles las herramientas para que ese ser se defienda también en la vida. No es solamente darle el cuerpo como hay personas que han tenido no sé cuántos hijos
Y ya desde el hecho que tú no compartas con ellos en el mismo hogar, ya no estás haciendo la función de padre, ese no es ser padre. ¿Sí? ¿Querías decir algo, William? Para rescatar aquí una cosa de San Agustín, que dice que las pruebas difíciles, escuchadme bien, casi siempre son indicio del final de un sufrimiento y del perfeccionamiento del espíritu, en caso de que sea aceptada con el pensamiento puesto en Dios. O sea que dándonos a entender que las pruebas difíciles que tengamos en estas existencias son un indicio de un perfeccionamiento espiritual y no de algo malo que entre veces le pueden decir uno que uno, como le está yendo mal, es porque está actuando mal, sino es un indicio de que una prueba difícil, ya sea como estamos hablando ahora aquí sobre los lazos familiares, sea que sea de algún familiar difícil y tenga uno que saldar esa deuda para un perfeccionamiento de nuestro espíritu después que desencarnemos. Y eso nos da también la enseñanza de que porque son las bienaventuranzas, todas las bienaventuranzas son de la única bonita puro de corazón, pero las demás son un poco dadas a reparar y a momentos difíciles en la tierra para poder ser libre, que es lo que nosotros tenemos que, porque este es un mundo de prueba y expiación, donde aquí la felicidad digamos, no es completa, sino una felicidad que tengamos que ser felices aún con un sufrimiento. Una felicidad relativa. Relativa, exacto. No, una felicidad absoluta no vamos a tener todo porque por nuestra propia forma de ser estamos continuamente tropezando, ¿no? Entonces, pero ese es el reto, que cada día ser mejores. Allan Kardec, el codificador de la revelación espírita, nos dice: ser hoy mejores que ayer, mañana mejores que hoy, hacer todos los esfuerzos para disminuir o quitar o eliminar las malas inclinaciones. Es una tendencia a buscar eliminar esas malas inclinaciones, esos vicios, esos defectos, ¿sí? Esos malos caracteres, y aplicar esas leyes de amor que vinimos a aplicar aquí en la tierra: el perdón, ¿verdad? El no devolver el mal que se nos haga, ¿sí? Somos muy vengativos todavía todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que poner en práctica estas enseñanzas que, como tú decías, son liberadoras. ¿Por qué liberadoras? Porque mientras que nosotros realmente no nos llevemos bien con cada uno de los seres que están a nuestro alrededor, tendremos que repetir esa misma experiencia. O sea, no podremos escalar, avanzar a otras latitudes, a otros mundos más evolucionados, o esta misma tierra que está pasando por un momento de crecimiento espiritual, está pasando de un momento de un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración. O sea, en muy poco tiempo, en muy corto tiempo, esta tierra va a ser un mundo mejor, ¿sí? Y será un mérito poder reencarnar en la tierra. Será un privilegio poder reencarnar en la tierra, porque ya está pasando. Estamos en esa transición planetaria de un mundo de expiación a prueba a un mundo de regeneración. Los espíritus que no demos esa talla, seremos expulsados a otros planetas. Y esto no es con fin de amenaza ni de temor. Es una realidad. Es una realidad por la que ya han pasado muchos planetas y que ya pasó el planeta Tierra en el sentido de recibir espíritus de otras latitudes que fueron expulsados
de esas latitudes, los de la estrella Capella, una estrella binaria, ¿sí? Habitantes de planetas de ese sistema solar de Capella, vinieron a la Tierra, que es la llamada civilización adámica, ¿sí? Adámica. Vinieron, fueron expulsados, por eso se dice la expulsión del paraíso de Adán y de Eva, ¿verdad? Eso es algo simbólico. Eso fue una generación que salió de esa constelación de Cochero, el Sol Capella, unos planetas que estaban en ese nivel evolutivo, iban a pasar también de expiación y prueba a regeneración, y fueron expulsados de allá y fueron traídos, recibidos por Jesús como regente. Fíjense, eso fue antes de Cristo, pero ya Jesús era el regente, el director planetario de este planeta. Y fueron recibidos por Jesús aquí al planeta Tierra, y fueron las civilizaciones egipcia, judía, hindú y otras, ¿sí? Y que en ese momento le dieron un empuje a la evolución de este planeta Tierra. Asimismo, los habitantes de hoy de la Tierra, que no demos la talla a esta nueva Tierra que está viviendo este proceso de ascenso espiritual, el planeta como tal, entonces los espíritus que no demos la talla seremos expulsados también de la Tierra, porque aquí solamente llegarán espíritus no perfectos, pero ya no recalcitrantes en el mal, ya no rebeldes en extremo. Todos esos espíritus serán llevados a otro sistema planetario, a otro planeta que esté en el periodo de expiación y prueba, o en el anterior periodo, que no es expiación y prueba, sino de mundos primitivos. Queríamos pensar que más bien sería otro planeta que esté en la escala que está actualmente la Tierra de expiación y prueba, para no descender tanto. Pero tendrán allá también la oportunidad de ascender, como muchos de aquellos espíritus capelianos o del sistema de Capella que regresaron. Por ejemplo, los egipcios de aquella época cumplieron con su tarea y regresaron a esos planetas de esa constelación. Entonces, asimismo, serán aquellos que no demos la talla a esta nueva Tierra. Entonces, pero tendremos la oportunidad. Hay que aprovechar el hoy, hay que aprovechar el presente. Hay mucho tiempo, todavía tenemos tiempo, no para desperdiciar, pero podemos hacer el bien hoy en día, podemos perdonar. Y empezando por nuestro círculo familiar, que ha sido el tema del día de hoy, nuestra familia, ¿cierto? Ese ha sido el tema de hoy. Sí, ese es por el que nadie nos encontramos por casualidad, ni por amistad, ni por hermandad, ni nada. Todos nos hemos encontrado en una existencia con las personas que tenemos que tener alguna deuda o alguna amistad del pasado. Por eso en una de estas dice que nada es casual. Aquí nunca uno dice que por algo me encontré con esa persona, que por qué me encontré con esa persona, o un cónyuge, porque más que todo eso es lo que las personas dicen, que se casó mal o puso los ojos donde no era. No, por ahí era, y ahí el plano espiritual los junta, los encuentra para que ellos mismos se paguen sus deudas. Y ese es la sabiduría, ¿verdad? De uno entenderse las relaciones íntimas que tienen con las personas. No es casualidad, es causalidad, ley de causa y efecto. Así es. No estamos en el lugar equivocado, como dice la publicidad. Estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo sábado. Y saludos a Alexander Iglesias y a Willy Rodríguez Romero. Muchas gracias por su audiencia y bueno, que Dios los bendiga y que nos encontramos el próximo sábado aquí en Barranquilla Espiritual. Busquen nuestras grabaciones en el canal de YouTube Barranquilla Espiritual. Hay muchas grabaciones de estos programas
y también de muchas conferencias. Detrás del horizonte, arriba en la montaña.